Dios les bendiga, buenas noches. Esta hora que estamos grabando es la noche, pero estamos aquí para compartirles a ustedes otro bloque, otra cápsula que me gustaría llamarle el pan celestial, el pan de vida, como es la palabra de Dios. Y en esta hora quiero hablarles acerca del más de Dios. Estamos teniendo una serie de mensajes en esta congregación acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Es mucho más de lo que pensamos, entendemos o creemos, o aún de lo que estamos viviendo ahora. Y un ejemplo que yo quiero compartirles es en la vida de Moisés. En el versículo 10 del capítulo 3 encontramos ese más de Dios para su vida en Moisés. Y dice de la siguiente manera: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí tenemos el llamado para Moisés, pero le vamos a llamar el más para Moisés. ¿Por qué es algo más para Moisés? Porque hay un trasfondo, hay un contexto en el capítulo 1, capítulo 2 del libro de Éxodo. Y primero nos encontramos que los hijos de Israel habían llegado a Egipto y dice la palabra en el capítulo 1 que se habían aumentado, que se habían fructificado, que se habían multiplicado, que se habían fortalecido y llenaron toda la tierra. O sea, no era su nación, no era su patria, ni era la tierra prometida. Pero sí eran los hijos de Dios a los cuales ya tenía un propósito y de ellos iba a levantar a un libertador que conocemos llamado Moisés. Pero en este contexto empieza el Señor a manifestar su propósito divino, pero se atraviesa alguien al que yo le llamo es un tipo del enemigo que quiere impedir que tú llegues al más de Dios para tu vida. Y aquí yo voy a compartirte lo siguiente. Cuando se levanta el enemigo, mira lo que tiene como propósito. Tiene como propósito que no te multipliques, que no traigas fruto, que no te hagas fuerte, que no te unas luego a los enemigos para destruir y pelear contra ellos, contra este que es tu enemigo. Entonces, ese es el objetivo. No multiplicarte, en otras palabras, destruirte. De alguna manera, destruirlo teniéndolo oprimido. Después tenemos cómo logró o quería Faraón, el nuevo, que no conocía a todo Israel, de la manera en que habían llegado. Planeó y orquestó algo contra los hijos de Dios o contra el pueblo de Israel. Y dice la Escritura en el capítulo 1 del versículo 8 en adelante, en el versículo 8, dice que entonces puso carga sobre ellos, ordenó que se le pusiera carga, ordenó que se les oprimiera más, ordenó que sirvieran con dureza, que se les amargara la vida, que tuvieran una obligación con un rigor para cumplir sus tareas. Era demasiado lo que había hecho. El enemigo, para impedir que tú llegues a tu más de Dios, se va a levantar poniéndote cargas pesadas, poniéndote amargura en el corazón, poniéndote cosas con un rigor, con una angustia que no puedes con ella. Ese es el objetivo, para que no te multipliques, no crezcas y no des fruto. Y esto es un más de Dios que tiene para tu vida. Pero de esta manera el enemigo empieza a obrar y orquestar, tratando de impedir que logres llegar al más de Dios. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Dios. Pero dice la Escritura, ahí en el capítulo 1, que al contrario, cuando Dios está contigo y tiene propósito de llevarte a su más, no va a permitir que las cargas, las opresiones o lo que el enemigo venga a orquestar contra tu vida impida que Dios logre llevarte a su más. Al contrario, dice que se seguían multiplicando. Y si se seguían multiplicando, aunque tenían esta dureza de servidumbre, quiero pensar que también seguían más fuertes, seguían multiplicándose y seguían siendo más poderosos. Y intimidaban a Faraón por esta razón. Como vio que no lo logró y seguían multiplicándose, dijo, tengo otro plan. Hay otra manera que el enemigo va a tratar de impedir que llegues al más de Dios. Y es que determinó que mataran a todos los hijos varones que tuvieran las hebreas. Pero dice la palabra que ellas entraron en gracia con las parteras, porque éstas tuvieron temor de Dios y no mataron a ninguno de los hijos. Y dentro de esto entra el hijo de Dios, Moisés.
Y entonces la madre de Moisés, cuando lo tuvo, ella lo que hizo fue ponerlo en una canastilla de juncos y entonces ahí lo depositó en el río. Y en ese momento se encontraba la hija de Faraón ahí, lo vio, lo tomó y se lo entregó a una de sus siervas y sirvientes, y entonces Moisés fue salvado de morir en el río, porque ya el rey había cambiado de decisión, había dicho que ok, no podemos matarlas, no las pueden llegar las parteras a tiempo, pero entonces tiene la orden de echarlos al río. Pero Dios, tomando control de todas las cosas, porque Él tiene más para tu vida, venga lo que el enemigo trame, Dios siempre va a intervenir y me encanta cómo Dios acomoda las cosas para seguir cumpliendo su propósito. Y nos encontramos que Moisés es llevado a ser educado en el palacio con Faraón y la hija de Faraón. Obviamente Moisés fue criado por su propia madre y esto me dice, yo comentaba a la congregación, cuando una madre no tiene mentalidad esclava, estando en servidumbre, esa madre puede inspirar e inyectar a su hijo la valentía, la determinación y la fe para esperar en Dios, que Dios cumpla el más que Dios tiene para Moisés. Estoy convencida que la madre de Moisés debió haberle dicho, hijo, usted estaba para morir, había una sentencia de muerte sobre de tu vida, pero Dios llegó a tiempo, el Dios que servimos obró y te salvó la vida y estás en ese lugar por la gracia de Dios, por un cumplimiento y un propósito divino grande. El más de Dios llegará para tu vida. Estoy segura que le hablaba así. Una persona, un hijo de Dios, al igual que Moisés, que no tienen mentalidad de esclavo, no se ponen en una vida de amargura, ni de quejarse, ni de angustiarse, aunque tuviesen cargas, aunque tuviesen cosas a su alrededor. El que tiene mentalidad de hijo, mentalidad de reino y no de esclavo, ese es al que Dios se encarga de proteger, de levantar y le va a dar el cumplimiento de llevarlo al más que Dios tiene preparado para su vida. Pero está en la forma de pensar, está en la fe y la confianza que tenemos en Dios. Así que yo te recuerdo en esta hora que tu pasado, determinado por el hombre, como fue Faraón, determinó la muerte para los hijos de las hebreas, pero Dios le tenía determinado para su pueblo que se siguieran multiplicando, que siguieran dando fruto, que siguieran creciendo y que siguieran siendo fuertes. ¿Por qué? Porque había un plan mayor todavía, que el hombre, en este caso el rey Faraón, representando al enemigo, quisiera venir a destruirlos y sobre todo a matarlos. Lo que el hombre dice muerte, Dios dice vida. Y así que continúo con esto para concluir el más de Dios en Moisés. Primero fue el enemigo tipificado a través de Faraón, con estos planes de destruir a que no llegara el cumplimiento para la vida de Moisés. Pero luego viene Moisés con unos actos, con unas reacciones propios de defender. Ya afloraba en él el liderazgo, el defender al pueblo, el defender a sus hermanos, de sacarlos de servidumbre, que él actúa y mata a un egipcio. Luego ve a dos hermanos suyos, hebreos, peleando, o sea, de su nación, y él ahí interviene para entonces defender, y esto dice, lo juzgan, lo critican, Moisés se intimida y Moisés huye. Entonces ahora el arma que usa el enemigo cuando no quiere que llegues a tu más es criticarte y juzgarte por lo que hiciste. Pero Dios, conociendo el corazón de Moisés, Dios conociendo lo que había destinado para él por su gracia y por su gran amor y porque tenía propósito, seguro miró su corazón arrepentido, seguro miró que él había tenido una reacción natural porque amaba a su pueblo, amaba a su nación, sabía que había un más para él. Pero no permitas que alguien te critique y te juzgue, eso te detenga para poder alcanzar el más que Dios tiene para ti. Y número 3, la otra forma que el enemigo va a llegar a tu vida para querer impedir que llegues al nivel, a la posición, al lugar donde Dios tiene destinado para tu vida, es tu propia excusa. Moisés, cuando recibió el llamado, y fue la cita que usé al iniciar, cuando Dios dijo, ve porque te he llamado para liberar a mi pueblo, Moisés se argumentó, y voy a ir, y quién voy a decir que me envió. Y después dijo, soy tartamudo, y dice, y no me creerán. Empezó Moisés a escudarse o a excusarse, que él no era la persona indicada, que no era digno.
vendrá el enemigo a usar pensamientos acerca de tu vida, acerca de tu pasado, acerca de tu presente, de tus errores. Pero no podemos permitirle al enemigo que use nuestra propia vida, nuestros propios argumentos para impedir que Dios nos lleve a su más. Dios desechó, descartó, no aceptó ni recibió, por decirlo así, la renuncia de Moisés para no acceder a ir a donde Dios le había llamado. Moisés llegó a su más. ¿Dónde estaba Moisés? Desde niño destinado a morir, pero divinamente y escogido por Dios estaba para ser llevado a más, para ser un líder, un libertador. Y Dios usó la vida de Moisés y Moisés llegó a su más. Así que tú y yo vamos a llegar a donde Dios nos quiere tener. Todavía hay mucho más para nosotros. No vamos a poner excusas, no vamos a dejar que la crítica ni que nos juzguen o que te juzguen. No vamos a dejar que ninguna opresión del enemigo venga a tratar de detener el más de Dios para ti y para mí. Adelante, que Dios tiene cosas grandes y mayores ya preparadas desde la eternidad para manifestarlas en este tiempo. Dios los bendiga, un placer compartir con ustedes. Les amamos y les saludo, Pastora Isaura Pulido desde Centro Cristiano New Life en la ciudad de El Dorado, Arkansas. Bendiciones.